La dejaron en el altar frente a todo el pueblo, pero lo que encontró al salir de la iglesia no fue solo vergüenza, fue el inicio de algo que nadie vio venir. Isabela aún tenía el velo puesto cuando entendió que algo se había roto para siempre. La música seguía sonando adentro de la iglesia, pero para ella todo quedó en silencio. El aire de mediodía le pegó en la cara como una bofetada en cuanto cruzó la puerta, y durante un segundo no vio más que luz, polvo y los rostros inmóviles de la gente del pueblo, todos volteados hacia ella, esperando una explicación que nadie iba a dar. A sus 23 años, Isabela había pasado 2 años comprometida con Gerardo Villanueva. 2 años de promesas, de domingos compartidos, de cartas cortas y miradas largas, de una espera que ella había llevado con la paciencia de quien cree de verdad que el amor también se construye con tiempo. La boda estaba lista desde temprano, las flores blancas sobre el altar, las bancas llenas, las mujeres acomodándose los rebozos, los niños inquietos, los murmullos creciendo en cada esquina como si el pueblo entero hubiera contenido el aliento para ver ese momento. Ella había entrado del brazo de su padre con el corazón latiéndole tan fuerte que casi le dolía. El vestido le apretaba un poco en la cintura, el velo le rozaba los hombros, y aún así caminó erguida porque así le habían enseñado. Porque en un pueblo pequeño uno aprende desde joven que hasta la felicidad tiene que saber verse bien frente a los demás. Gerardo la esperaba junto al padre Francisco, impecable en su traje oscuro, con las manos un poco tensas y la mirada baja. A Isabela no le pareció raro al principio. Pensó que era nervios, pensó que estaba emocionado, pensó como tantas veces que el amor también venía con miedo. Pero cuando él alzó la vista, ella vio otra cosa. No fue alegría, no fue alivio, fue una especie de derrota muda, como si alguien le hubiera vaciado el alma minutos antes. Y detrás de esa derrota estaba doña Amparo. La madre de Gerardo era de esas mujeres que no necesitan levantar la voz para mandar. Le bastaba con aparecer en una conversación, con dejar caer una palabra en el momento justo, con mirar a una persona como si ya supiera todo lo malo que iba a hacer. Desde el principio había observado a Isabela con desconfianza, con esa frialdad limpia que solo tienen las mujeres que creen estar protegiendo algo que les pertenece. No la quería para su hijo, nunca la quiso. Lo había dicho de muchas maneras, sin decirlo del todo. Primero con comentarios pequeños casi inocentes, después con insinuaciones más venenosas, que Isabela era bonita, sí, pero bonita no bastaba, que venía de una familia sencilla, que una mujer así podía enamorar a un hombre por capricho y luego dejarlo sin rumbo, que Gerardo necesitaba a alguien más conveniente, más firme, más de su mundo. Isabela no escuchó aquellas frases directamente, pero las sintió en la distancia que empezó a crecer entre ella y Gerardo. Primero fueron silencios, luego cancelaciones, luego dudas, y cada vez que él parecía alejarse un poco, ella se decía que era cansancio, trabajo, presión de la boda. Nunca quiso aceptar que alguien estaba empujándolo desde las sombras. Frente al altar, el padre Francisco abrió la ceremonia con voz serena. Las palabras sagradas flotaron en el aire caliente de la iglesia, pero Isabela ya no las estaba escuchando del todo. Solo veía a Gerardo. Solo esperaba que en cualquier momento se enderezara, le sonriera con esa timidez que tanto la había enamorado y todo volviera a su lugar. No pasó. Él dio un paso mínimo hacia ella, como quien se acerca a un precipicio, y se inclinó apenas para hablarle al oído. Lo que dijo fue tan bajo que nadie lo oyó. Isabela, sí, perdóname. No puedo, nada más, ni una explicación completa, ni una mirada firme, ni el valor de sostenerle el rostro. Solo eso, una frase quebrada, dicha con la voz de alguien que ya había sido convencido por otro. Ella lo miró sin entender de inmediato, como si su mente se negara a aceptar la forma exacta del golpe. Entonces vio el resto, la rigidez en los hombros de él, el gesto tenso de doña Amparo al fondo, sentada como una reina fría, inmóvil, satisfecha en su silencio. Y ahí lo entendió todo. No era una duda, no era un accidente, la habían dejado ahí de pie para que todo el pueblo lo viera, para que la vergüenza tuviera público, para que el rechazo pesara más. Las voces empezaron a levantarse atrás, primero como un murmullo y luego como un oleaje contenido. Alguien soltó un suspiro. Alguien más dijo su nombre. Su madre se llevó una mano a la boca. Una vecina se persignó. El padre Francisco se quedó quieto, con los labios entreabiertos, sin saber si seguir hablando o fingir que nada había pasado. Isabela sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No lloró ahí mismo, no gritó, no hizo una escena. Lo que hizo fue peor. Se quedó inmóvil un instante que pareció larguísimo, como si su cuerpo hubiera decidido abandonar la batalla mientras su mente todavía trataba de mantener el orgullo en pie. Luego dio media vuelta y salió. La iglesia quedó atrás con sus santos, sus velas, sus flores y sus testigos. Afuera,
El sol caía con una violencia limpia sobre el atrio, sobre el polvo, sobre los rostros que la miraban como si acabaran de presenciar una desgracia ajena. El ruido del pueblo la alcanzó de golpe, las voces, el roce de las faldas, los pasos rápidos, alguien llamándola desde atrás, pero ella ya no escuchaba bien nada. Todo le llegaba lejano, como si estuviera caminando dentro de una pesadilla mal hecha. Sintió una mano intentar sujetarla del brazo. No supo si era su madre, la madrina o alguna vecina con más compasión que Tino. Se zafó sin mirar. Su velo se había ladeado. El vestido blanco, que al entrar parecía promesa, ahora parecía una herida. La tela rozaba el suelo y empezaba a llenarse de tierra. Cada paso dejaba una marca de polvo en la falda, como si el camino también quisiera dejar constancia de lo que le estaban haciendo. Llegó al corral del sacristán casi sin darse cuenta. Allí estaba el caballo, amarrado al poste, quieto, ajeno a la tragedia humana que se extendía a unos metros. El animal levantó apenas la cabeza cuando ella se acercó. Isabela lo reconoció de inmediato. Había montado desde niña, sabía cómo subir, cómo afirmarse, cómo dejar que el cuerpo recordara lo que el corazón estaba olvidando por el shock. Desató la cuerda con manos temblorosas, se agarró a la montura, montó de un tirón. Y antes de que alguien pudiera alcanzarla, ya había salido al trote por el camino que llevaba fuera del pueblo. Nadie la detuvo. O quizá alguien lo intentó, pero ella ya no miró atrás. El aire le golpeaba el rostro mientras avanzaba entre casas, cercas y árboles. Y el vestido se agitaba como una bandera rota sobre el lomo del caballo. El velo se le desprendió en algún punto del camino, pero no frenó para buscarlo. No podía, no quería. Todo lo que había sido esa mañana se iba quedando atrás con cada zancada del animal. Y aún así el dolor no desaparecía. Se acomodaba dentro de ella, más hondo, más silencioso, como una piedra en el pecho. Cuando el camino se abrió hacia el monte, Isabela sintió que por fin podía respirar un poco, solo un poco. Entonces pensó en la casa de su abuela Consuelo. Fue la única idea clara que apareció entre tantas otras que no servían para nada. La casa estaba cerrada desde que la abuela murió hacía un año. Una construcción vieja de adobe y teja, perdida entre árboles y recuerdos, donde nadie la iba a seguir, donde nadie le pediría explicaciones, donde al menos por un momento podría dejar de ser la mujer que acababan de humillar delante del pueblo entero. Era un lugar triste, sí, vacío también, pero era suyo en una forma que no necesitaba palabras. Y mientras el caballo seguía avanzando por el monte, Isabela tomó la decisión sin decirla en voz alta. No iba a regresar todavía. No iba a ver a nadie, no iba a pedir perdón por algo que no había hecho. Solo tenía un destino en la cabeza, y era ese sitio cerrado, silencioso, donde la única persona que tal vez no la juzgara ya no estaba viva. Sin mirar atrás, Isabela apretó las riendas y siguió cabalgando hacia la casa de su abuela muerta. Esa noche, en una casa cerrada desde hacía un año, soñó con una mujer que le señaló exactamente dónde debía cavar. Isabela llegó a la casa de la abuela, Consuelo, cuando ya el cielo empezaba a ponerse gris, como si el monte también estuviera cansado de mirar. El caballo avanzó solo los últimos metros y se detuvo frente al portón de madera torcida, igual que si reconociera el lugar. Ella bajó despacio, con el vestido manchado de polvo rojo hasta la cintura y las manos heladas, todavía temblando por lo que había dejado atrás. La casa seguía ahí, pequeña, silenciosa, vencida por el tiempo pero no del todo rendida. El techo de teja tenía una esquina caída. Las paredes de adobe conservaban ese color apagado de la tierra cuando ha pasado demasiado tiempo sin lluvia. En el corredor crecían hierbas secas entre las grietas del piso. Había una silla volteada junto a la pared, como si alguien hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. Todo estaba quieto de una manera casi incómoda, como si el aire se hubiera quedado esperando a la dueña que ya no iba a regresar. Isabela empujó la puerta con cuidado. La madera respondió con un quejido largo, conocido, casi triste. Adentro olía a encierro, a polvo viejo, a humo apagado y a las plantas que su abuela colgaba en las vigas para secarlas. El fogón seguía donde siempre, negro y silencioso. La mesa, con una pata apenas chueca, seguía en su sitio. La cama del cuarto del fondo tenía encima la cobija doblada, como si alguien hubiera salido a hacer un mandado y fuera a volver en cualquier momento. Pero nadie volvió. Ella se quedó parada un instante en medio de la cocina, sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con esa humillación que todavía le ardía por dentro. Miró alrededor y entendió, con una punzada seca en el pecho, que ese lugar era lo único que no le iba a pedir explicaciones. Ni preguntas, ni vergüenza. Aquí no había vecinos detrás de las ventanas ni ojos esperando una caída más grande. Aquí solo estaba el silencio. Aún así, el silencio no consolaba, solo hacía más grande el hueco. Isabela dejó caer el peso de su cuerpo sobre el piso de tierra, junto a la mesa,
y por fin se permitió llorar. No fue un llanto elegante ni callado. Fue un llanto roto, de esos que salen cuando ya no queda nadie cerca para fingir fuerza. Lloró con la cara entre las manos, con los hombros sacudiéndose, con el vestido extendido a su alrededor como algo que ya no significaba lo mismo. Lloró por Gerardo, por la frase dicha en voz baja, por la iglesia llena, por los rostros mirando, por el caballo, por el camino. Lloró por la vergüenza que todavía sentía pegada a la piel. Lloró también por su abuela Consuelo, porque en ese momento lo que más le dolía no era solo haber sido dejada en el altar, sino llegar a una casa donde la única persona que podía abrazársela ya no estaba. Le dolió el cansancio en los ojos, le dolieron las piernas, le dolió la boca por apretar los dientes para no sollozar más fuerte. La noche cayó del todo sin que ella lo notara. Afuera, los grillos empezaron a cantar entre la maleza. Adentro, el aire se fue enfriando poco a poco, y el piso, debajo de ella, se volvió duro como piedra. Intentó levantarse en algún momento, buscar la lámpara, hacer fuego, al menos acomodarse en la cama, pero no tuvo fuerzas, ni el cuerpo ni la cabeza le respondieron. Se quedó recostada de lado sobre la tierra, con una mano aún aferrada al vestido y la otra bajo la mejilla, hasta que el agotamiento la fue hundiendo despacio, como si la casa misma la estuviera recibiendo. Y entonces llegó el sueño. No fue un sueño confuso ni lleno de sombras vagas. Al contrario, todo apareció con una claridad extraña, demasiado nítida para ser solo un sueño. Isabela estaba en el terreno de atrás, el que daba a los árboles, al muro bajo de piedras y a la parte donde de niña solía correr descalza. El cielo era una noche abierta, iluminada por una luna tan blanca que parecía de otro tiempo. La tierra brillaba con una luz silenciosa, casi plateada. Allí, junto a las 3 piedras grandes que siempre habían estado en una esquina del terreno, había una mujer arrodillada. Isabela se quedó inmóvil. La mujer tenía el cabello recogido en trenzas largas que le caían por la espalda. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, de esos que no se podían ubicar en ninguna época exacta. Su piel parecía hecha de muchos años. Sus manos estaban hundidas en la tierra como si buscara algo que conocía muy bien. No había miedo en ella, tampoco prisa. Isabela quiso hablar, pero en el sueño la voz no salía. Intentó dar un paso y sintió que el cuerpo no le obedecía del todo, como si estuviera viendo la escena desde muy cerca y muy lejos al mismo tiempo. La mujer levantó la cabeza, miró derecho. Y en esa mirada había algo difícil de explicar. No era sorpresa, no era advertencia, era otra cosa. Como si la mujer la estuviera esperando desde hacía mucho, como si supiera exactamente quién era ella, incluso antes de que Isabela pudiera entenderlo. Luego volvió a mirar la tierra. Con una calma que parecía heredada de siglos, apartó un poco el polvo con las manos y siguió enterrando algo. Isabela alcanzó a ver una vasija redonda de barro, oscura por el tiempo, que desaparecía poco a poco bajo la tierra húmeda. El sonido que hizo al quedar cubierta fue bajo, sordo, definitivo. La mujer se puso de pie con lentitud. Se sacudió las manos en la falda, avanzó unos pasos hacia la cerca de piedra del fondo y antes de irse se volvió una última vez. Entonces señaló, no a ella, no al cielo. Señaló las 3 piedras grandes con un gesto firme, exacto, como quien no deja lugar a dudas. Después caminó hacia la oscuridad y se desvaneció sin ruido, como si la noche la hubiera tragado. Isabela despertó antes del amanecer con el corazón desbocado. Durante unos segundos no supo dónde estaba. El cuerpo le dolía por haber dormido sobre el piso. Tenía la cara húmeda y la boca seca. Afuera todavía era de noche, pero por la rendija de la ventana ya empezaba a meterse una franja pálida de claridad. Se quedó sentada sin moverse. Quiso convencer de que había sido solo el cansancio, solo el golpe, solo la tristeza. Pero el recuerdo seguía ahí, intacto, más limpio que muchos momentos reales de su vida. Las trenzas, la tierra, las 3 piedras, la vasija, el dedo señalando. No se le borraba ni un detalle. Se puso de pie despacio con las piernas adormecidas. Buscó la lámpara de aceite con la mano y la encontró donde siempre la dejaba su abuela, junto al marco de la puerta. Encendió la mecha. La luz pequeña tembló un segundo y luego se quedó quieta, amarilla, viva. Isabela caminó hacia la puerta trasera con el corazón golpeándole en el pecho. Al abrirla, el aire de la madrugada le tocó la cara como agua fría. El terreno seguía allí, oscuro todavía, pero ya no completamente negro. La primera línea del amanecer empezaba a dibujarse detrás de los árboles. Ella avanzó hasta la esquina donde estaban las 3 piedras. Las reconoció de inmediato. Grandes, viejas, cubiertas de musgo en una parte, siempre habían estado allí. Cuando era niña, las usaba para jugar, para sentarse, para esconder cosas pequeñas entre ellas. Ahora parecían observarla en silencio. Se arrodilló frente a las piedras sin pensarlo demasiado.
Metió los dedos en la tierra y sintió algo raro de inmediato. Estaba más blanda en ese punto. No era la dureza normal del suelo seco. Había como una memoria removida debajo, una parte que alguien había trabajado antes. Isabela tragó saliva. Empezó a cavar con las manos. Primero despacio, casi con miedo a romper algo invisible. Luego con más decisión. La tierra se deshacía fácil entre sus dedos. Un poco más abajo, algo chocó contra sus uñas. Se detuvo, se inclinó más. Volvió a apartar tierra con cuidado. Entonces lo sintió, algo duro. Siguió limpiando alrededor hasta que apareció la forma redonda de una vasija enterrada justo debajo de las piedras, envuelta en barro endurecido y tierra húmeda. No estaba rota, no parecía abandonada, parecía escondida, guardada con intención. Isabela se quedó quieta un segundo respirando apenas. La sostuvo con ambas manos y la sacó despacio. Pesaba más de lo que imaginaba. La superficie estaba fría y áspera. La abrió con cuidado, todavía de rodillas, con el amanecer apenas tocándole la nuca, y adentro encontró algo que la dejó inmóvil. Pero no pudo leerlo todavía, porque antes de entender lo que tenía en las manos, sintió algo más fuerte, la certeza de que aquella mujer del sueño no había llegado para asustarla. Había llegado para mostrarle un camino. Y mientras Isabela apretaba la vasija contra el pecho, con la tierra todavía bajo las uñas y el cielo encendiéndose poco a poco detrás de la casa, supo que iba a tener que abrirla antes de que el día terminara de nacer. Debajo de la tierra no había solo monedas. Había un mensaje escrito para ella décadas antes de que naciera. Isabela se quedó un momento inmóvil, arrodillada frente a las 3 piedras, con las manos llenas de tierra y el corazón golpeándole tan fuerte que casi le dolía respirar. El amanecer apenas estaba naciendo, pero ya alcanzaba para ver que el suelo, justo ahí, no tenía la dureza seca del resto del terreno. Había algo distinto en esa franja de tierra. Algo removido, como si alguien, mucho tiempo atrás, hubiera trabajado ese rincón con una intención precisa y luego hubiera dejado allí un secreto para que el tiempo hiciera el resto. Volvió a meter los dedos despacio. La tierra cedió con facilidad. Primero fue polvo suelto, después pequeños terrones húmedos, más abajo raíces finas que se enredaban como hilos viejos. Isabel cavaba con cuidado, casi con respeto, como si no quisiera despertar algo dormido. Cada palmo que quitaba la acercaba a una verdad que no sabía nombrar, pero que ya le estaba alterando el pecho. El sueño no había sido una simple rareza de la noche. Lo sentía en el cuerpo, en la piel erizada, en esa extraña certeza que a veces llega antes que las palabras. A unos 30 centímetros sus uñas rozaron algo duro. Se detuvo en seco. Bajó la cara, apartó un poco más de tierra y vio una curva de barro oscuro asomando entre el suelo. Era una vasija, redonda, pesada, enterrada justo debajo de las piedras como si hubiera estado esperando siglos a que alguien volviera por ella. Isabela tragó saliva, metió ambas manos alrededor del borde y empezó a aflojarla con paciencia, quitando barro seco de los lados, limpiando la base, descubriendo poco a poco la forma completa. La vasija salió al fin, cubierta de tierra y de una costra endurecida por los años. No era grande, pero pesaba más de lo que parecía. Tenía el cierre sellado con una mezcla de cera y arcilla que se había puesto rígida con el tiempo. Isabela la sostuvo contra el pecho un segundo, sin saber si abrirla o dejarla ahí, como si al tocarla hubiera cruzado una línea que ya no podía desandar. Regresó a la cocina con la vasija entre los brazos. La dejó sobre la mesa de madera, sacudió las manos y buscó el cuchillo pequeño que su abuela guardaba en un cajón. La cocina seguía en penumbra, con esa luz pálida que entra antes de que el sol termine de levantarse. Afuera cantaban apenas algunos pájaros. Adentro solo se oía su respiración. Apoyó la punta del cuchillo en el sello y empezó a levantarlo con mucho cuidado. La cera estaba dura, casi piedra. Costó un poco romperla. Cuando por fin cedió, se oyó un crujido seco diminuto, pero a Isabela le pareció enorme. Como si algo guardado durante demasiado tiempo acabara de respirar por primera vez. Le quitó la tapa. Primero no entendió lo que veía. Había monedas. Muchas monedas antiguas, opacas, ennegrecidas por el tiempo, pero intactas. No eran monedas del pueblo ni de ahora. Tenían ese brillo apagado de las cosas que han pasado de mano en mano durante otras vidas, en otros años bajo otro mundo. Isabela las miró sin tocar nada al principio, como si temiera que fueran a desaparecer apenas las nombrara. Luego hundió con más cuidado la mano dentro de la vasija. Debajo de las monedas había un pequeño paquete envuelto en un trapo de lino amarillento. Lo deshizo despacio. Sus dedos encontraron una hoja doblada varias veces, frágil en apariencia, pero sorprendentemente entera. La abrió con una delicadeza que no era solo prudencia sino instinto. Era una carta. La letra era pequeña, apretada, antigua.
Costó un momento acomodar los ojos a esas líneas. Leyó la primera frase y sintió que el aire cambiaba. Volvió a leerla, luego una tercera vez. No era una lista, no era un inventario, no era un recuerdo sin rostro. Era un mensaje, para la que venga después de mí cuando el mundo no la trate bien. Isabela se quedó quieta. La cocina, la mesa, la luz débil, todo pareció alejarse por un instante. Siguió leyendo en silencio, moviendo apenas los labios. La carta decía que quien la escribía no sabía su nombre, ni su cara, ni el tiempo exacto en que viviría. Pero sabía algo más importante, que algún día habría una mujer de su sangre que necesitaría saber que no estaba sola. Que la familia había guardado algo para ella, que no estaba destinada a quedarse vacía de todo solo porque el mundo hubiera decidido herirla primero. Las palabras siguientes le apretaron la garganta. Usa esto con sabiduría, recuerda de dónde vienes, y no dejes que nadie te haga creer que vales menos de lo que vales. Isabela levantó la vista despacio. Tenía los ojos fijos en la hoja, pero ya no veía solo tinta. Veía otra cosa. Veía una mujer que había vivido mucho antes que ella, pensando en alguien que todavía no nacía, pensando en una nieta o una bisnieta o una muchacha cualquiera que un día llegaría rota a una casa vacía, pensando en el dolor antes de que el dolor ocurriera, pensando en el abandono como si fuera una certeza heredada y no una sorpresa. Siguió leyendo. Al final de la carta, con una firma temblorosa pero clara, aparecía un nombre que ella apenas conocía por rumores de familia, por comentarios sueltos de los viejos, por historias dichas a medias en sobremesas largas. Esperanza, tu tatarabuela Esperanza. Isabela sintió un golpe seco en el pecho, no por la firma solamente, sino por lo que significaba. Esa mujer, a la que nadie había mencionado nunca como algo importante, había dejado escondido un auxilio para una descendiente futura, no por riqueza, no por ambición, sino por cuidado, por una clase de amor que no hace ruido y aún así atraviesa generaciones enteras. Le temblaron los dedos. Volvió a mirar la vasija, luego la carta, luego las monedas. Entendió de golpe que aquello no había sido un accidente ni una casualidad bonita. Alguien había pensado en ella antes de que existiera. Alguien había imaginado, desde otra época, que una mujer de esta familia podriendo el mundo se pusiera cruel. Y había decidido dejarle algo, no una promesa vacía. Algo real, algo que pudiera tocarse con las manos. Isabela se llevó la carta al pecho. No lloró de inmediato. Primero se quedó callada, respirando despacio, tratando de acomodar dentro de sí lo que acababa de leer. La humillación de la iglesia seguía ahí, todavía fresca, todavía ardiendo en alguna parte, pero ya no ocupaba todo el espacio. Algo nuevo había entrado en su vida, algo que no borraba el dolor, pero le quitaba el poder de definirla por completo. Miró sus manos llenas de tierra, el vestido de novia arrugado, la mesa vieja, la cocina de su abuela, la vasija abierta como una boca antigua. Y por primera vez desde que Gerardo la había dejado sola frente a todo el pueblo, sintió que la vergüenza empezaba a moverse, a perder peso, a volverse otra cosa. No estaba sola, no del modo en que había creído estarlo. La mañana siguió entrando por la ventana despacio, mientras ella continuaba sentada allí, con la carta entre los dedos y el corazón abierto de una manera distinta. Afuera el terreno seguía quieto, las tres piedras seguían donde siempre, todo parecía igual. Pero Isabela ya no era la misma. Esa vasija no solo traía monedas, traía una dirección, traía una voz antigua hablándole desde la tierra, traía la certeza de que todavía había algo para ella en esa casa, en ese monte, en esa vida que acababa de romperse. Isabela volvió a doblar la carta con el mismo cuidado con que la había abierto y la guardó en el bolsillo interior del vestido, como si estuviera protegiendo no un papel, sino una especie de juramento. Después cerró la vasija y pasó los dedos por la tapa, pensativa, mirando hacia afuera, hacia el lugar exacto donde había cavado. Por un largo rato no se movió. Entonces entendió algo simple y enorme al mismo tiempo. Si Esperanza había dejado eso para alguien que llegara herida, entonces ella había sido esperada. Y si había sido esperada, también podía quedarse. Esa mañana, con las manos todavía manchadas de tierra y la carta escondida junto al pecho, Isabela tomó una decisión que no le pidió permiso al miedo. Decidió no volver al pueblo por ahora. Decidió mirar la casa con otros ojos. Decidió quedarse, abrir, limpiar, contar, aprender. Decidió empezar otra vez desde el lugar exacto donde otros habrían creído que todo terminaba. Y mientras el sol terminaba de levantarse sobre la casa de Consuelo, Isabela sostuvo la carta un segundo más y pensó que quizá aquel no era un regalo cualquiera. Quizá era una primera advertencia, o una puerta, o el principio de algo más grande de lo que todavía alcanzaba a entender. En pocos meses, la mujer humillada en la iglesia se convirtió en alguien que ya no necesitaba pedir permiso para existir. Al principio, Isabela no hizo grandes planes.
No se levantó una mañana convertida en otra persona, ni decidió cambiar su vida con discursos bonitos frente al espejo. Lo que hizo fue más simple y más difícil. Empezó por la casa. Abrió puertas y ventanas que habían pasado demasiado tiempo cerradas. El aire viejo salió despacio, como si la casa también estuviera acostumbrada al silencio y no quisiera abandonarlo de golpe. Sacudió telarañas, barrió el piso de tierra, lavó los trastes acumulados, sacó trapos húmedos de lugares que ya olían a encierro. Poco a poco, la casa de su abuela dejó de parecer una sombra abandonada y volvió a tener cuerpo. Cada cosa que acomodaba le devolvía un poco de orden por dentro. Las monedas de la vasija no las gastó como quien encuentra un milagro y quiere verlo desaparecer en un par de semanas. Las contó 2 veces, luego una tercera. Separó lo necesario para reparar el techo, comprar semillas, pagar algunos materiales, guardar una parte para los meses en que no hubiera entrada. Lo demás lo dejó quieto, como si supiera que el dinero verdadero no era el que brillaba, sino el que podía sostenerla sin volverla dependiente de nadie. Compró clavos, cal, una lona para tapar la filtración del corredor, una azada nueva, frijol, maíz, jabón, aceite, cosas pequeñas. Cosas que no impresionaban a nadie, pero que le permitían vivir. Y con cada compra, con cada decisión, sentía algo nuevo, algo más sereno, control. Eso era lo que nunca había tenido. Antes, en el pueblo, todo parecía decidir lo otro por ella. Primero su padre, luego su prometido, luego la madre de él, luego la costumbre, luego la mirada ajena. Hasta sus días estaban marcados por lo que se esperaba de una mujer como ella. En cambio ahí, en la casa de Consuelo, nadie le decía a qué hora levantarse, ni cómo debía hablar, ni cuánto debía aguantar. Había mañanas en que se sentaba en el corredor con una taza de café ya hecho y simplemente escuchaba el monte, el viento entre los árboles, el ruido de alguna gallina ajena, el agua cayendo en el pozo cuando bajaba el balde. Al principio ese silencio le pesó, después empezó a gustarle. Le gustó descubrir que podía vivir sola sin sentirse vacía todo el tiempo. Le gustó aprender a encender el fogón sin apuro, a remendar la ropa, a lavar con paciencia, a poner atención en la tierra. Le gustó recuperar el huerto que su abuela había dejado atrás. Deshierbó con las manos, acomodó surcos, plantó hierbabuena, cilantro, rábano, chile. Donde otros habrían visto solo abandono, ella empezó a ver posibilidad. La cabra del vecino terminó quedándose con ella cuando el hombre ya no volvió por el animal. Isabela la alimentó, la ató con una cuerda nueva y aprendió a ordeñarla sin pelear con su carácter. También recogió leña, secó hierbas medicinales, ordenó frascos, limpió los cuartos, sacó del armario las telas guardadas de su abuela y las dobló una por una. Había días duros, claro, días en que se estaba antes del mediodía. Días en que al mirar el vestido de novia, todavía guardado en una caja, sentía una punzada seca en el pecho. Días en que el recuerdo del altar le llegaba sin aviso, como un golpe revivir ahí. Lo miraba, respiraba hondo y seguía. Esa era la diferencia. Antes el dolor la detenía. Ahora el dolor venía pero no mandaba. A la segunda semana, un muchacho del pueblo llegó con una carta. Traía el sobre limpio, el sello de la familia Villanueva y esa expresión incómoda de quien sabe que lleva algo que no debería estar llevando. Isabela lo recibió sin prisa, se limpió las manos en el delantal y rompió el sello frente a él. La carta venía escrita con una cortesía fría, de esas que no piden perdón pero quieren parecer nobles. Doña Amparo decía que lamentaba lo ocurrido, aunque era lo más conveniente. Decía también que si Isabela necesitaba apoyo para regresar al pueblo, la familia podía ayudarla a reintegrarse con discreción. Mencionaba, como quien ofrece una cuerda y espera que el otro se enrede solo, que todavía había formas de resolver las cosas. Isabela leyó una vez, luego otra. Ya no sintió ese temblor humillante que antes le subía por el cuerpo cuando la madre de Gerardo la miraba desde arriba. Esta vez, la carta le pareció exactamente lo que era, una mano extendida para recuperar control. No era compasión, no era preocupación, era una forma elegante de seguir mandando sobre su vida incluso después de haberla roto. Dobró el papel con calma. Le dijo al muchacho que agradeciera el gesto, que no necesitaba nada y que no volvería por ahora. No alzó la voz, no hizo escena. Ni siquiera se molestó en explicar más, solo devolvió la carta sin aceptar la trampa. Cuando el mensajero se fue, Isabela se quedó un momento mirando el camino vacío. Había un tiempo en que esa respuesta le habría costado lágrimas. Ahora le costaba apenas una decisión. Los días siguieron acomodándose alrededor de su trabajo. Lavaba temprano, cocinaba después, limpiaba el patio, arreglaba las cercas, revisaba el huerto al final de la tarde. Aprendió a reconocer cuándo la tierra pedía agua y cuándo había que dejarla descansar. Aprendió que una planta enferma se salva antes de que se ponga amarilla del todo.
Aprendió que la rutina, lejos de ser una jaula, también puede ser una forma de sostenerse. Y en ese orden nuevo fue descubriendo otra cosa. Ya no esperaba que nadie viniera a sacarla de ahí. No esperaba a Gerardo. No esperaba una disculpa. No esperaba que el pueblo se arrepintiera. No esperaba ser comprendida por quienes la habían dejado caer. Esperaba de sí misma. Eso la volvió distinta incluso en la manera de caminar. Más firme, más recta, más dueña de sus pasos. Las mujeres que pasaban por el camino empezaron a notarlo. Al principio solo la miraban desde lejos. Después una se acercó a comprarle hierbas. Otra le pidió consejo para un dolor de estómago, otra más le dejó unos huevos a cambio de menta seca. Isabela atendía con una calma que no había tenido antes. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, ya no lo hacía como alguien que pide espacio, sino como alguien que sabe que lo ocupa. Un día, mientras arreglaba el borde del huerto, se quedó mirando sus manos llenas de tierra y entendió algo que le dio una paz extraña. No estaba esperando a que su vida empezara. Ya estaba ocurriendo. La visita de su madre llegó cuando menos lo esperaba. Fue una mañana clara, de esas en que el cielo parece demasiado limpio para anunciar algo triste. Isabela estaba colgando unas hierbas en el corredor cuando vio acercarse a caballo a Doña Refugio. Viajaba sola, sin escolta, con el rebozo bien puesto y ese gesto serio de las mujeres que toman decisiones tarde, pero todavía a tiempo de decir algo verdadero. Isabela se quedó quieta unos segundos. No la había visto desde el día del escándalo. Habían pasado meses, meses en los que la vergüenza se había ido enfriando en el pueblo, mientras en su casa nacía otra vida, más silenciosa, más estable. Cuando su madre bajó del caballo, miró alrededor sin hablar. Vio la fachada encalada, el corredor limpio, la leña ordenada, las macetas alineadas, la mesa barrida, el huerto vivo atrás. Todo eso fue suficiente para que entendiera que la hija que había dejado llorando en la iglesia ya no existía igual. «Pensé que estarías peor», dijo al fin, con la voz más baja de lo normal. Isabela no se ofendió. Ya no le hacía falta pelear con cada palabra. «Estoy distinta», respondió. «No peor». Doña Refugio entró despacio. Se sentó donde Isabela le indicó. Aceptó café. Miró las manos de su hija, luego la casa, luego la ventana abierta hacia el terreno. Había culpa en sus ojos, pero también otra cosa, alivio. El alivio de ver que la caída no había terminado en destrucción. «Gerardo se casó», dijo entonces, como si debiera decirlo aunque no supiera por qué. Isabela bajó la mirada un instante. No dolió como antes. No le encendió el cuerpo por dentro. Solo le pareció una noticia lejana de alguien que ya no ocupaba el centro de su vida. «Que le vaya bien», dijo ella. Su madre la observó, sorprendida de verdad. Tal vez había esperado rencor o rabia o una grieta abierta. Pero lo que encontró fue algo más difícil de mover. «Paz. ¿Qué piensas hacer aquí tanto tiempo?», preguntó por fin. Isabela miró el patio, el huerto, la casa, las manos de su madre alrededor de la taza. Pensó en todo lo que había levantado sola, en el suelo barrido, en las semillas creciendo, en la carta guardada en el bolsillo interior de una blusa vieja. Pensó en la mujer que había salido del altar sin rumbo y en la mujer que ahora podía nombrar sus días sin pedir permiso. «Voy a vivir», dijo, «aquí o donde sea, pero viviendo de verdad». Su madre no respondió enseguida. Se quedó mirando a su hija como si acabara de verla por primera vez. Como si apenas ahora entendiera que la vergüenza no la había roto, sino endurecido en el mejor sentido. No como una piedra, sino como una raíz. Afuera el viento movió las hojas del huerto. La casa crujió apenas bajo el calor de la mañana, y en ese silencio simple, sin palabras grandiosas ni promesas exageradas, Doña Refugio comprendió que aquella ya no era la misma muchacha que había llevado un vestido blanco al altar. Cuando salió al corredor y miró otra vez alrededor, vio algo que no había visto al llegar. La vida que Isabela había construido con sus propias manos. No era riqueza lo que colgaba de las vigas, ni lujo lo que brillaba en la cocina. Era otra clase de triunfo, uno mucho más difícil de arrancar, autonomía. Y mientras la madre la observaba desde la mesa, Isabela siguió acomodando las hierbas con calma, sin saber todavía que esa visita no solo traía reconocimiento, sino la primera grieta en el silencio que el pueblo había dejado caer sobre ella. Entonces entendió que aquella vasija no era un tesoro. Era una promesa hecha por una mujer que confiaba en la que vendría después. Durante un tiempo Isabela había pensado en esas monedas como una salida. Luego las vio como un apoyo. Pero aquella mañana, cuando volvió a mirar la vasija vacía en la repisa de la cocina, comprendió otra cosa. No era el metal lo que había importado, era el gesto. Alguien, muchos años atrás, había decidido esconder algo bajo la tierra para que una mujer sola no tuviera que arrodillarse frente al mundo sin nada en las manos. Y esa idea la golpeó más hondo que cualquier riqueza. Doña Refugio también lo entendió con el tiempo. No lo dijo de inmediato.
Pasaron unas semanas desde aquella visita antes de que pudiera sentarse otra vez con Isabela sin buscar disculpas en cada frase. Pero cuando regresó lo hizo distinta. Ya no traía la voz dura de la mujer que repite lo que otros le ordenaron creer. Traía cansancio, sí, pero también verdad. Tuve miedo de ver lo que estaba pasando, confesó una tarde, mirando el patio ordenado, las plantas creciendo junto al corredor, la cabra echada a la sombra. Me pareció más fácil callar que enfrentar a doña Amparo. Y al callar, te dejé sola. Isabela no respondió enseguida. No porque no supiera qué decir, sino porque por fin ya no necesitaba pelear para existir. Había aprendido que algunas heridas no se cierran con una frase perfecta, sino con la decisión de no volver a repetirlas. Ya pasó, dijo al fin, y no era perdón completo ni olvido, era algo más maduro. Era dejar de cargar el día de la humillación como si fuera el único día de su vida. En el pueblo, la historia fue perdiendo fuerza. Primero bajaron los murmullos, luego dejaron de mencionar a Gerardo cuando ella pasaba. Después, poco a poco, empezaron a hablarle otra vez como si la vergüenza hubiera sido un mal sueño que ya nadie quería recordar en voz alta. Así funcionan los pueblos, convierten el dolor ajeno en ruido y luego el ruido en costumbre y al final en silencio. Pero Isabela ya no vivía dentro de ese silencio. Seguía en la casa de su abuela, sí, pero ahora esa casa tenía otro pulso. En las mañanas olía café recién hecho, a tierra mojada, a hierbas colgadas secándose en la cocina. En el corredor había una mesa reparada por ella misma. En el huerto crecían cilantro, chile, rábano y menta. La cabra daba leche, la repisa estaba limpia. El cuarto del fondo ya no parecía abandonado, era suyo. Había aprendido a vivir con poco sin sentirse menos. Había aprendido a caminar sin pedir permiso. Y sobre todo, había aprendido algo que nadie le enseñó en la iglesia, ni en su casa, ni en el pueblo. Que una mujer también puede reconstruirse con las manos vacías si tiene paciencia, memoria y un lugar donde empezar. Una tarde, mientras ordenaba las hierbas en frascos de vidrio, abrió de nuevo la nota de esperanza. La letra apretada seguía ahí, firme a pesar de los años, como si la mano que la escribió no hubiera temblado nunca. Leyó despacio cada línea, leyó cuando el mundo no la trate bien y sintió un nudo en la garganta. Leyó no está sola y miró alrededor. Como si por fin entendiera que esa frase no estaba escrita solo para una persona, sino para todas las que vendrían después. Entonces imaginó a Esperanza, no como un nombre viejo dicho en conversaciones ajenas, sino como una mujer real, con miedo real, con manos reales, sentada quizá en el mismo tipo de mesa, pensando en una descendiente que todavía no existía. Una mujer que no podía saber el rostro de Isabela, ni su vestido roto, ni la manera en que la dejarían plantada frente al pueblo. Y aún así confió. Enterró ayuda en la tierra como quien deja pan guardado para el invierno. Ese fue el verdadero legado, no el dinero, no la vasija, no las monedas oscuras por el tiempo. Lo que heredó Isabela fue una forma de amar, un amor discreto, callado, sin testigos, que no se dice en voz alta porque se demuestra cuando ya no queda nadie más. Isabela sostuvo la nota entre los dedos mucho rato. Afuera, el viento movió las ramas del huerto. En el patio la luz de la tarde caía sobre las piedras viejas del terreno, las mismas que la mujer del sueño le había señalado. Y por primera vez, Isabela sonrió sin tristeza. Entendió que su historia no había empezado el día en que Gerardo la dejó en el altar. Había empezado mucho antes, con mujeres que se cuidaron unas a otras en secreto, con abuelas que guardaron semillas, con madres que callaron demasiado y con una tatarabuela que decidió dejar enterrada una oportunidad para quien la necesitara. A partir de entonces, Isabela dejó de preguntarse si la vida le debía algo. Empezó a preguntarse qué iba a hacer ella con lo que había recibido. La respuesta fue sencilla: seguir viviendo, trabajar la tierra, cuidar la casa. Escuchar a las mujeres que llegaban con dolores, con cansancio, con vergüenzas parecidas a la suya. Y cuando el día llegara, cuando tuviera con qué y supiera cómo, hacer lo mismo que hizo Esperanza. Guardar algo bajo la tierra para que otra no tuviera que empezar desde cero. Porque ahora entendía que la sangre no solo hereda rasgos, ni apellidos, ni costumbres. También puede heredar refugio, también puede heredar memoria, también puede heredar una promesa, y aunque el pueblo olvidó el escándalo, Isabela jamás olvidó lo que encontró bajo la tierra, ni a quién se lo prometió para el futuro.